6 minutos y como todos los sábados, iniciamos nuestra sesión pública vía Zoom, Facebook Live y también a través del canal de YouTube con asuntos relacionados con el gobierno del municipio de Guanajuato y todas las decisiones gubernamentales que le afectan. El día de hoy tenemos la dicha, el gusto, el honor de tener con nosotros a un sociólogo egresado de la Universidad Veracruzana con maestría y doctorado. Él es el doctor Alberto Olvera. Ha sido investigador del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad de Veracruzana desde 1981. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y de la Academia Mexicana de Ciencias, y obtuvo el premio al decano de la Universidad Veracruzana para el periodo 2007-2010. Sus líneas de investigación son teorías de la sociedad civil y de la innovación democrática, participación ciudadana y construcción de la democracia en México y América Latina, movimientos sociales, acción colectiva y formas de relación sociedad-Estado en México y América Latina. Realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad de Veracruzana en 1981. En sus primeros años como investigador se dedicó a la historia de los trabajadores petroleros de Poza Rica, resultando de ello artículos y capítulos de libro publicados en México, España y Estados Unidos. Al mismo tiempo realizó estudios diversos sobre la problemática económica y social de los pequeños productores de café y de sus movimientos sociales, varios de los cuales fueron publicados en libros y revistas nacionales a fines de los 80, primera mitad de los 90. En 1989 obtuvo una beca Fulbright, la SPAU, para realizar sus estudios de maestría y doctorado en la Graduate Faculty of Political and Social Science de New School for Social Research, Universidad Cita en la ciudad de Nueva York. Ahí obtuvo su maestría y su doctorado y con esos grados obtenidos, pues se ha dedicado a realizar investigaciones que se han visto reflejadas en diferentes libros. Y le doy la bienvenida esta mañana a nombre del Observatorio Ciudadano para que nos pueda orientar en este asunto de la ciudadanía, la participación política, etcétera. Muchas gracias, doctor Olvera. Esta es tu casa. Bienvenido. Muchas gracias. Muy amables todos ustedes por la invitación a platicar este sábado con este grupo de ciudadanos que se interesan realmente en la cosa pública y en el bienestar colectivo. Creo que por fortuna a nivel nacional hay muchos grupos como ustedes que no se interrelacionan, que no se conocen entre sí, pero por fortuna tenemos pequeños grupos de discusión de todos los niveles, de todos los tipos. Hay una gran efervescencia nacional por entender lo que pasa y por encontrar soluciones. Una efervescencia, insisto, que emerge desde abajo, que no, lamentablemente, no cuenta con canales de comunicación que permitan articular la acción colectiva. Y permítanme empezar entonces por aquí. No tiene mucho caso, me parece, hablar de teoría, cosas por el estilo. Estamos en una situación muy grave en México. De manera que permítanme empezar por decir que México hoy vive una situación inédita. Tuvimos en México un régimen autoritario por 80 años, el del PRI. Un autoritarismo que se fue suavizando poco a poco en los años 90 hasta que se logró la alternancia en el poder en el 2000. Pero esa alternancia, lo que se llama normalmente la transición a la democracia, que fue la más tardía de América Latina, la última que hubo en América Latina, por cierto, se dio de una forma tal que fue completamente conservadora. Conservadora no en el sentido moral de los
valores y principios, sino conservadora en términos de que permitió la permanencia en los hechos del viejo régimen. En otras palabras, cambiamos al presidente, hubo competencia electoral real, pero lo que no hubo fue un cambio en los modos de hacer política. En otras palabras, en las relaciones entre el gobierno y los ciudadanos. Esto es muy importante porque siempre pensamos que la democracia electoral es solo elecciones libres. Y en efecto, ese es su corazón, su eje, pero no se limita a ello. La democracia debe también contribuir a garantizar los otros derechos de ciudadanía. ¿Cuáles son esos otros derechos? Básicamente los derechos civiles, es decir, los derechos a la seguridad personal, a la justicia, a la propiedad, a la manifestación libre de ideas. Esos derechos civiles son igualmente fundamentales, porque sin ellos las elecciones pueden ser absolutamente manipuladas. Libertad de asociación, centralmente. Y que resulta que, pues en la época priista no había casi ninguna de estas libertades y siguió sin haberlas después, porque para la inmensa mayoría de la población, la vida siguió atrapada en los órdenes corporativos y clientelares del pasado. Hay que recordar que los grandes sindicatos del sector público y de las empresas paraestatales siguen vivitos y coleando hasta la fecha y son el corazón del corporativismo que era el fundamento político del viejo régimen. Esos sindicatos siguieron siendo tan antidemocráticos, caciquiles y hasta mafiosos como antes. Y por supuesto eso significó que para la mayoría de la población, por lo menos para quienes trabajaban en el sector público, tanto en las empresas como en los gobiernos, la vida siguió siendo igualita que antes. Venta y renta de plazas, herencia de plazas en la educación y en el sector salud. O sea, una serie de arbitrariedades que le permitían a los sindicatos mantener el control político de sus agremiados. Continuó también la práctica del clientelismo, aunque se inventó ya una política social más universal que empezó desde la época de Zedillo, subsidios focalizados en los sectores más pobres de la población. No obstante, conforme el tiempo avanzó, incluso ese tipo de subsidios fueron clientelizándose y además, por otro lado, continuaron existiendo cientos de políticas sociales, así llamadas específicas, sobre todo las que tenían que ver con los gobiernos estatales, que también mantuvieron esta lógica clientelar con los beneficiarios de esas políticas. De manera que teníamos elecciones competitivas, pero teníamos la permanencia de la falta total de democracia en los sindicatos, en las asociaciones, en las universidades, en todas partes. O sea, éramos ciudadanos cada 3 o 6 años el día de la votación. Pero fuera de eso, seguíamos en las mismas de siempre. No había sistema de justicia operativo y como no lo hubo en la época del PRI, no se construyó tampoco en los gobiernos de la transición a la democracia. Hubo una reforma penal anunciada con bombo y platillo que empezó a implementarse desde 2008, pero esa reforma penal empezó con las patas al revés, las patas arriba y la cabeza abajo, porque resulta que pensamos que lo que había que hacer era hacer juicios orales y se gastaron millones en hacer salas de juicios orales sin empezar por los cimientos de la casa, que era mejorar las policías, darles capacidades de investigación, limpiar las fiscalías o procuradurías de justicia y darles recursos y, por supuesto, también hacer una limpia de un poder judicial en efecto profundamente corrupto. De manera que en vez de empezar por ahí, empezamos por hacer bellas salas de juicios orales y todo el mundo pensamos que eso iba a ser una reforma de la justicia, que no lo era, no lo fue y hoy día está casi olvidada. Por otro lado, también hay derechos sociales. Los derechos sociales más importantes, que es el otro componente de la ciudadanía, son los derechos a la educación, a la salud,
a la movilidad, al medio ambiente, como ahora se ha instaurado en las constituciones del mundo, y otros derechos más de orden colectivo que deberían de garantizar un piso de convivencia para toda la población. Bueno, esos derechos tampoco se han hecho efectivos. Hoy día particularmente tenemos un desastre monumental en el sistema de salud, pero lo venimos arrastrando desde hace décadas. Empezó a descomponerse especialmente en la época de Peña Nieto, o sea, un sistema de por sí malo y bastante disfuncional a nivel nacional, empezó a descomponerse aún más a mediados del sexenio de Peña Nieto y ha continuado hasta ser llevado al desastre completo en el actual gobierno de López Obrador, de manera que lo que tenemos en realidad es una ausencia de acceso a un derecho fundamental para la vida de los mexicanos. En la educación hubo un intento en la época de Peña Nieto de mejorar y romper con ciertos vicios de la educación pública mexicana, que es malísima, era malísima de por sí para cualquier estándar internacional. Y bueno, hasta eso terminó destruyéndolo el actual gobierno, de manera que tenemos hoy ahí una especie de, sálvese quien pueda, una selva en la educación pública mexicana. El gobierno mexicano ha sido históricamente uno de los que menos ha gastado en educación a nivel latinoamericano, no se diga a nivel mundial. Y resulta entonces, y peor aún, mucho de ese gasto se dirigió a financiar las universidades públicas, lo cual está muy bien, pero un financiamiento que fue entregándose de una manera tal que terminó construyendo una especie de monstruos diversos, ¿no? Un financiamiento normal para los gastos operativos y luego financiamientos extraordinarios y pagos colaterales a los profesores para no pagarles bien a todos. Pero encima de eso, muy improductivo, en efecto, porque no hemos garantizado una calidad homogénea en la educación superior y además se descuidó la educación básica. Pues la educación básica es pésima. Para que ustedes tengan una idea de esto, seguramente la tendrán. Acabo de regresar de Argentina, de un congreso, y el país está hecho un desastre, Argentina. Tienen una hiperinflación de 110%, vienen de 2 décadas de catástrofe económica constante. Un país que hace 40 años tenía 6% de pobres, ahora tiene 40% de pobres. O sea, se volvió América Latina el único país de la región que parecía de Europa, digamos, ¿no? A pesar de los golpes militares y todo lo demás, era un país rico y justo. Bueno, a pesar de eso, si uno le da clases a jóvenes de licenciatura de las universidades públicas argentinas, que son masivas, que están hechas pedazos físicamente, que muy mal mantenidas, casi no tienen recursos, maestros mal pagados. Si uno le da clases a un alumno de licenciatura en esas universidades, es sorprendente lo bien que se expresan, lo que han leído. Vienen de una tradición tan fuerte de la educación básica que su cultura, su nivel expresivo es verdaderamente sorprendente, mucho mejor. Niños que saben escribir. Nosotros recibimos en las universidades públicas mexicanas a jóvenes que no saben escribir, alumnos de posgrado que cometen graves faltas de ortografía. Bueno, carezco de palabras ni de tiempo para explicarles lo desesperante que es la crisis de la educación mexicana. Es una catástrofe verdaderamente. Bueno, entonces, no teniendo en realidad acceso a esos derechos, ¿qué resulta? Que los gobiernos que no tienen la capacidad ni la voluntad de universalizar esos derechos sociales, entonces lo que hacen es otorgarlos selectivamente con fines políticos. El PRI fue un experto extraordinario en ese arte de entregar el acceso a los derechos de educación, salud, etcétera, de manera selectiva y políticamente útil. Para eso servía el corporativismo, ¿no? Para eso servía este modelo sindical y el clientelismo, para no universalizar las cosas, sino para entregarlas selectivamente. Por ejemplo, solo podían ir al Seguro Social los que fueran empleados formales de la economía privada, básicamente. En el sector público había el ISSSTE, y luego había un sector salud para todos los demás, que siempre fue históricamente el más desabastecido y el más pobre.
Y por supuesto había una mayoría de la población que no accedía a ninguno porque ni había dónde ir, ¿no? Simple y sencillamente no había y sigue sin haber un servicio de salud que atienda a los sectores más pobres. Entonces, ¿qué cosa quiere esto decir? Que en realidad no tenemos ciudadanía en México. Tenemos ciudadanía cada vez que vamos a la casilla, porque eso sí, somos libres de votar relativamente, pero de ahí en fuera no tenemos derecho alguno. No existe un derecho a la justicia, la impunidad de los delitos en México es del 98%, nadie paga las consecuencias de cometer un asesinato, un robo, lo que sea, no tenemos buena educación, no tenemos salud, de manera que somos ciudadanos totalmente marginales, o sea, en la vida cotidiana para la inmensa mayoría de la población. Bueno, entonces, ¿qué decía yo? Que la transición había sido conservadora porque conservó ese esquema de una ciudadanía fragmentada. Lo único que ganamos fue el derecho de votar con cierta libertad, pero hasta ese derecho se cartelizó, porque la transición se organizó de tal forma de garantizarle el registro a unos pocos partidos que ya no han permitido la entrada de nuevos jugadores. La única excepción importante fue Morena en el 2013, pero de ahí en fuera, pero además Morena ya venía de ser parte de un movimiento, de otro partido, fue en realidad una decisión del PRD, pero no han surgido nuevas expresiones políticas. De manera que las reglas electorales también han generado una especie de oligopolio político, que también ha hecho que los partidos se conviertan en una especie de corporaciones políticas, ¿no? Negocios colectivos que no expresan la voluntad popular y que no les interesa mejorar nada, sino sobrevivir del presupuesto público y de las ganancias que significa el reparto de cargos. De manera que incluso el derecho político a votar está condicionado por un oligopolio que evita la entrada de nuevos jugadores. Entonces somos libres de votar, pero por esos. No, y no por otros, porque no hay manera. Candidaturas independientes son complicadísimas de organizar. Hay casos de candidaturas independientes, sobre todo a nivel municipal, que han logrado triunfar, pero es muy difícil plantearse una candidatura viable independiente en otros niveles, a nivel de Estado o de la República. Esta transición conservadora, insisto, condujo a que la transición se convirtiera en un reparto más democrático del pastel dentro del oligopolio partidario, ¿no? O sea, en vez de ser el PRI el que acaparara todo, pues ahora el PAN le entró a jugar y a tener sus magistrados en los tribunales superiores de justicia, en la Suprema Corte, en los organismos electorales, a repartirse los cargos, el mucho dinero que hay en los parlamentos locales y federal, a repartirse, pues, las ganancias que significa participar en alguno de los poderes públicos o niveles de gobierno. De manera que estamos con una transición fallida en ese sentido. El triunfo de López Obrador en el 18 se explica por el hartazgo de la ciudadanía frente a ese orden que acabo de describir. Y lo que prometió López Obrador fue cambiar ese orden, combatir la corrupción, sacar a esa oligarquía que se había apropiado de las cosas y que llevó al extremo de la frivolidad y corrupción brutal del gobierno de Peña Nieto, de tal forma que la ciudadanía creyó en esas promesas y votó por él. Y aunque López Obrador ganó apenas con un poco más del 50% y logró mayoría parlamentaria haciendo magia y trucos diversos, usando la legislación electoral que le permitió construir una mayoría parlamentaria artificial, o sea, que no había ganado realmente en las urnas, sino que usó las reglas para hacer esa mayoría. Y de pronto nos encontramos con que el observador pensó que ganar por mayoría, y una pequeña mayoría, significaba que tenía el poder absoluto, que se convirtió en una especie de soberano, ¿no? El soberano, la soberanía era él, el pueblo era él, y por consiguiente los demás poderes públicos estaban al servicio o deberían estar al servicio de este soberano que consideró que una vez electo tenía derecho a hacer lo que quisiera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en vez de construir una mejor democracia, hemos tenido ahora un régimen unipersonal de carácter populista
en donde el presidente se asume no como un presidente electo temporalmente con poderes acotados, sino como un mandatario sin límites que se autonombra representante de un pueblo que él mismo ha definido, un pueblo bueno, y que tiene el derecho, por consiguiente, de pasar por encima de los otros órdenes de gobierno y de los demás poderes públicos y de imponer reglas a su gusto, digamos, convirtiéndose él mismo en una especie de poder constituyente, ¿no? En donde las reglas, de facto, las fija él, sean vía procedimientos legales reales o sea por la vía de los hechos. Entonces, en vez de salir de la crisis de una democracia precaria, únicamente electoral, que no cambió el orden político, entramos a un régimen populista que no respeta tampoco la ley, que pasa por encima de todas las cosas y que para colmo no resuelve ni la pobreza, ni la inseguridad, ni otorga justicia, ni ha mejorado la educación, etcétera. O sea, tenemos una especie de gran ficción populista en un país que ha continuado deteriorándose en términos de la calidad de su gobierno y de la calidad de la democracia en que vivimos. Entonces, creo yo que hay que aprender esta lección. Lo que está salvando a México de caer verdaderamente en una espiral así de caída como Argentina, que es el mejor ejemplo mundial de cómo un país riquísimo puede empobrecerse por razones políticas, estrictamente políticas, por la falta de convivencia entre los sectores políticos, por la intervención continua del ejército en la vida política a través de golpes militares, que eso fue la historia de Argentina a lo largo del siglo XX, y cómo la irresolución del problema político de la democracia y del pacto entre las partes ha conducido a ese país a ir cayendo sin lograr salvarse, sin paracaídas, por decirlo de alguna manera. Lo mismo podemos decir de muchos países de América Latina. El caso más patético de todos, por su tamaño, importancia económica y por su riqueza, es el de Venezuela. Venezuela era un país riquísimo también, las reservas de petróleo más grandes del mundo, una industria petrolera estatal ejemplar, la que había hasta principios del siglo XX, y cómo el populismo de Hugo Chávez se logró instalar como un poder absoluto. También una oposición, la que tenía Chávez, de una estupidez increíble. Verdaderamente los partidos de oposición de Chávez, híjole, no tuvieron ni liderazgo ni capacidad estratégica, una fragmentación total, todos divididos. Hubo un intento de golpe de Estado contra Chávez al principio de su gobierno, que fue lo que lo fortaleció aún más, hasta que Chávez terminó desplazándolos a todos e instaurando una verdadera dictadura que ya una vez muerto él, su sucesor ha llevado a niveles intolerables, causando un desastre humanitario directamente en Venezuela. Lo que impide un poco que nosotros hayamos caído totalmente en esa espiral es que, a diferencia de los países de América del Sur, México está completamente integrado a Estados Unidos. Nosotros ahora somos ya una especie de sector dependiente de la economía norteamericana, tanto desde el punto de vista industrial, como agrícola, como de mano de obra, ¿no? De hecho, nosotros estamos integrados también como proveedores de mano de obra, que en este caso es ilegal, pero sin la cual Estados Unidos no podría funcionar. Estamos integrados por las maquiladoras y toda la industria automotriz que forma parte integral de la supervivencia misma económica de la industria norteamericana. Y estamos también integrados crecientemente en la agricultura, que también ha tenido un desarrollo capitalista bastante salvaje, hay que decirlo, sobre todo en el Bajío, en Jalisco. Yo estoy en Guadalajara en este momento. Aquí en Jalisco es una cosa impresionante cómo se desarrolló el sector agropecuario. Y también en otras zonas del país, todo esto también con vistas a la exportación, aguacates, berries, limones, cítricos en general, muchas otras cosas que
es, insisto, ahora una parte integral de un mercado norteamericano. Y son las reglas que ha impuesto ese mercado lo que impide que se colapse la economía mexicana. O sea, porque realmente ya la mayor parte de nuestra economía está orientada en función, digamos, de esta integración a Estados Unidos. Y eso es lo que impide que se caiga, porque hay un sector que es independiente, por decirlo así, de las decisiones del gobierno de México. Por ejemplo, si no fuera esto así, el desperdicio de miles y miles y miles de millones de pesos que ha hecho el gobierno de López Obrador en obras públicas elefantiásicas e inútiles, hubiera causado un verdadero colapso en la economía nacional en estos años. Por fortuna, insisto, el tamaño de la economía privada, la mayor parte de ella orientada al capital extranjero, es tan grande que puede compensar, digamos, las metidas de pata monumentales que se han cometido en este sexenio. De no mediar eso, estaríamos a la Argentina así yendo para abajo. Pero por otra parte, eso ha limitado también la soberanía nacional, ¿no? De hecho, ya no existe una soberanía nacional en los términos clásicos, no hay capacidad del gobierno mexicano de tener una política económica propia en realidad, lo cual es bueno en este momento, en este gobierno. No tenemos capacidad tampoco, incluso para definir nuestra política migratoria. Estados Unidos le ha impuesto a López Obrador el papel de ser una especie de policía migratoria desde el sur, lo cual ha conducido a que tengamos una crisis humanitaria en las fronteras sur y norte de México. De manera que la verdad es que el espacio de maniobra del gobierno federal mexicano se ha reducido mucho y en ese espacio pequeño de maniobra de México es que vivimos un desastre monumental, solo compensado, insisto, por la seguridad de nuestra inserción económica en el mercado norteamericano. Ahora, el desastre es tan grande que uno pensaría que la sociedad reaccionaría frente a este hecho y ha reaccionado. Permítame ponerles rápidamente un par de ejemplos. El primero es el de los colectivos de madres de desaparecidos. Estos colectivos que están en todo México. En todo México hay ya no cientos, posiblemente más de 1000 colectivos de este tipo en todo el país, en todo el territorio. Nos habla de una tragedia monumental ignorada por el actual gobierno y por supuesto por los anteriores, que se refiere a la violencia criminal cotidiana y al control territorial por parte del crimen organizado y desorganizado que ha conducido a esta guerra. De hecho, eso es una guerra fratricida interna. Entonces, tenemos 350,000 muertos en los últimos 20 años, 120,000 desaparecidos. Una tragedia que solamente se ve en guerras de ejércitos normales. Entonces, esto es lo más escandaloso de nuestra condición actual, de todo lo que sufrimos en México hoy, lo que es escandaloso. Ustedes no tienen ustedes idea de cómo nos ven en el extranjero. O sea, cómo México, un país que se suponía que tenía un estado fuerte, que es un país rico, al que vienen millones y millones de turistas todos los años, cómo ese país tan conocido en el mundo por su cocina, su música, etcétera, ¿cómo puede vivir en medio de tanta violencia? ¿Cómo es posible que no logre controlar la violencia? Y bueno, ese asunto, el de la violencia y la falta de acceso a la justicia, nos habla de la falla del Estado, de la inexistencia del Estado. Hay algunos conceptos en la ciencia política que hablan de estados fallidos. Estados fallidos son aquellos que no pueden cumplir con sus funciones. Y el Estado mexicano de la transición ha sido fallido en el campo de la justicia. ¿Eso por qué sucede? Que tal vez esa sea la pregunta principal que todos nos debemos de hacer. Porque de todos los problemas que tenemos, ese es el peor, por mucho. Porque es una tragedia humanitaria, vuelvo a insistir. Bueno, resulta que al PRI nunca le convino que funcionara el sistema de justicia. Todo régimen autoritario
impide que funcione el sistema de justicia, porque si hubiera un sistema de justicia, los gobernantes autoritarios estarían limitados en su capacidad de usar a discreción el presupuesto público, de otorgar empleos a diestra y siniestra, y de favorecer a sus amigos, y de generar nuevos sectores empresariales cada sexenio. Claro, estarían limitados porque habría reglas, habría leyes que cumplir. Y si alguien comete un delito, se roba un dinero, pues también iría a la cárcel. Bueno, pues a los gobiernos autoritarios eso no les gusta. Nunca en ningún momento del mundo, ningún régimen autoritario ha tenido una justicia funcional. Entonces, ¿qué sucede? Que en la transición, que uno supondría que habría un interés de muchos para que hubiera un sistema de justicia funcional, pues resultó que pues, se acomodaron a este orden. Como empezaron a repartirse los puestos entre los partidos, que resultó, bueno, pues le decían, a ver, hay vacantes en el Tribunal Superior de Justicia de tal estado, pues meto a los míos, ¿no? A mis compadres, a mis amigos, y luego pues por ahí les paso los casos más graves, que mi compadre construyó más pisos de los debidos, que se apropió de un terreno público, que hizo tal cosa, que su hijo mató a la mujer y que qué pena, que mejor que se vaya. O sea, empezamos a usar exactamente igual el sistema de justicia para favorecer a quienes financiaban a los partidos, a los amigos y familiares cercanos. Y de muy pronto entonces el PAN, el PRD y los partidos chiquitos, todos empezaron a jugar el mismo juego, nada más que ahora pluralizado, más democrático, en donde hay para todos, por decirlo así, pero no para los ciudadanos, para todos los políticos profesionales, pero no para la ciudadanía en general. Esta omisión, y por eso no construyeron policías eficaces, por eso no hay servicio civil de carrera en México, que es lo más patético, ¿no? Un Estado moderno no puede funcionar sin un servicio civil de carrera, tiene que haber funcionarios profesionales. Miren, por ponerles un ejemplo, hubo hace 15 años una crisis política en Bélgica, que es una coexistencia, de hecho, de dos naciones diferentes, con idiomas diferentes, que coexisten en un solo estado. Bueno, hace 15 años no lograron ponerse de acuerdo y estuvieron sin gobierno electo legítimo durante un año, y entonces hubo una especie de tecnocracia a cargo del gobierno. Como allí hay un sistema civil de carrera, la verdad es que la ciudadanía no se daba cuenta de que no había un gobierno. O sea, porque todo funcionaba de acuerdo a las reglas. A tal grado que cuando ya se plantearon nuevas elecciones decisivas, muchos ciudadanos decían, no, pues mejor nos quedamos así, ¿no? Porque nos evitamos el show de los políticos y tenemos un gobierno eficiente, ¿no? O sea, algo que opera, que funciona. Bueno, qué envidia, ¿no? Miren, en Alemania, la República Alemana, que es un país muy grande, 80 millones, de la potencia tercera del mundo económica, tiene un estado gigantesco, gigantesco, es un estado de bienestar. Bueno, ahí cada vez que cambian el partido en el gobierno federal, que es un gobierno, insisto, gigantesco, el total de funcionarios que son removidos y cambiados es de 2,000 personas. Acá en México hay municipios en los cuales, grandes, que puede llegar a cambiar 2,000 personas, porque aquí se reparten hasta los empleos de limpieza y de policía, de los barrenderos. O sea, es una cosa inconcebible, ¿no? Del paso del gobierno de Fox al de Calderón, el mismo partido cambiaron de posición y de lugar 55,000 personas. El mismo partido político gobernante. O sea, ¿qué clase de Estado es ese? Es una burla. Eso no es un Estado. Es un pseudoestado, algo que parece, que luce como si fuera, pero no lo es. Bueno, López Obrador ha cambiado más de 100,000. Y por supuesto, han salido algunas gentes que sabían hacer las cosas, otras que no, pero algunas que sí. Y ha metido López Obrador a una inmensa mayoría, 99%, que no saben nada del cargo que están ocupando. Entonces, si una calidad ya mala del gobierno, pues ahora tenemos una peor, no solo en todas las áreas, por ser rápidos y precisos, ¿no? López Obrador ha tratado de
lidiar con el problema del Estado, de la burocracia estatal, militarizando el gobierno. Como si los militares, por serlo, fueran eficientes. Y no lo son. Los militares tal vez sean eficientes en lo suyo, que por fortuna de México los militares no tienen nada que hacer porque pues no hay guerra, ¿no? Están entrenados para hacer presencia territorial, para ayudar en desastres, para cumplir ciertas funciones básicas. Para eso los entrenan en el colegio militar, incluso a los oficiales, se les entrena para hacer guerras hipotéticas, porque saben que nunca van a librar. Bueno, y de pronto ahora los tenemos haciendo de todo, literalmente de todo. Y por supuesto, no están preparados para eso. Nadie los formó para eso. Es como si ustedes metieran a un ingeniero agrónomo a manejar una empresa petrolera, que es exactamente lo que hizo López Obrador. O como si ustedes metieran a un arquitecto a desarrollar la estrategia educativa, que de hecho eso ha pasado con los equipos que realmente están haciendo los libros de texto modernos. O sea, tenemos una magnitud de desastre estatal increíble. Y bueno, y todo esto encima de una polarización en la que el presidente legitima todas sus decisiones, diciendo que está encabezando un cambio histórico que no existe más que en su cabeza, alegando que está haciendo justicia cuando que no lo está haciendo. Y, por supuesto, creando una especie de mito, un discurso mitológico, que sin embargo tiene efectos simbólicos importantes. Hay mucha gente que sí lo cree, hay mucha gente que siente que por lo menos es reconocida, que hable López Obrador en favor de los pobres, es un paso adelante en relación con el gobierno de Peña Nieto, que era de una frivolidad inconcebible, que era una mafia de niños bien, en efecto, eso era. Entonces, bueno, en contraste con eso, con esa frivolidad absoluta, pues el que López Obrador hable de los pobres, para los pobres, anda haciendo giras, habla sencillo, parece importante para un sector grandísimo de la población, no porque reciba beneficios materiales, sino porque es reconocida, es un beneficio simbólico. Y eso creo que es algo que nosotros difícilmente entendemos, ¿no? No entendemos que a veces la gente lo que quiere es un poco de respeto. No lo están recibiendo. Están recibiendo una atención paternalista, ¿no? Completamente clientelar. O sea, están recibiendo atención, pero sin dignidad. Y lo que yo creo es que lo que tenemos que recuperar es la dignidad de la ciudadanía. Los ciudadanos no merecen recibir ayudas, subsidios, como si fuera un regalo de un gran padre benefactor, ¿no? Que los trata como menores de edad, sino tendría que entender que lo que recibe es un derecho, en el sentido más radical de la palabra, un derecho, algo que le pertenece, no algo que se le entrega dadivosamente. Y esta diferencia simbólica es la que tenemos que construir. Dignidad, ¿no? En el centro, que es la base para construir una relación más sana entre ciudadanía y gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por esta brillante participación que nos deja muy claro la situación actual de la política en este país y las consecuencias que vemos en la ciudadanía. Usted, como sociólogo, ¿qué recomendaría que tendría que hacer México para que hubiera más participación en la vida política del país? Mire, nos va a tomar muchos años salir de esto, ¿eh? Muchos. No hay soluciones mágicas a corto plazo. Pero lo que es cierto es que para empezar tenemos una crisis de representación política. Es decir, no tenemos partidos políticos dignos de ese nombre. Morena es un aparato electoral simplemente, no es un partido político. No tiene programa, no tiene escuela de cuadros, no tiene independencia, es un aparato al servicio del presidente. El PRI es un conjunto de mafias, básicamente, no se le puede llamar un partido político y está en franca desaparición. Sería bueno para México que de plano ya reconociera su fin, que terminó su ciclo. El Partido de Acción Nacional fue copado por una capa de dirigentes corruptos, ¿no? Terriblemente a nivel nacional,
De manera que, y además nunca ha hecho una autocrítica de lo mal que fueron la mayoría de sus gobiernos federales, y esto ha tenido como consecuencia pues, que pierda legitimidad, ¿no? Es una mafia cerrada que está buscando cómo sobrevivir. Y tenemos en el PRD pues, un cadáver viviente, ¿no? Eso también ya no existe. Los partidos chiquitos son maquinarias oportunistas que viven de las migajas, digamos, que deja todo este sistema político. De manera que no hay a quién irle desde el punto de vista de partidos políticos. De manera que tendríamos que empezar por construir algún aparato más cercano a la gente, y eso toma tiempo, no es para la siguiente elección. Pero una cosa que sí pueden ustedes impulsar, porque son ciudadanos interesados, es la democratización de los espacios donde ustedes se muevan. Es que la democracia se tiene que vivir en todos los espacios. Por ejemplo, tenemos asociaciones de abogados, barras de abogados, que también son mafiosas, la mayoría de ellas, mafias de notarios, mafias de esto, mafias de aquello, ¿no? Entonces, perdón, pero si no democratizamos esos espacios, ¿con qué autoridad vamos nosotros a andar exigiendo que se democratice el país? Entonces, eso le digo a mucha gente que anda con nosotros, ¿no? A ver, queremos que haya un gobierno funcional, pero no estamos reclamando que los sindicatos a los que pertenecemos se democraticen. No estamos reclamando que las universidades donde trabajamos se democraticen, que también son muy autoritarios los sistemas de gobernanza universitaria. No estamos reclamando que se democraticen las organizaciones empresariales, que sean controladas por los más grandes empresarios en general. O sea, los grandes empresarios controlan todo. En el caso de Guanajuato, digo, hay empresarios notables, gente que ha impulsado iniciativas de transformación muy importantes, pero los grandes empresarios controlan las instancias de participación a nivel municipal. Caso particular de León, pero bueno, porque ahí están los empresarios más fuertes, y qué bueno que se interesen en lo público, pero al mismo tiempo han copado esas instancias sin que participen otros sectores. Creo yo que tenemos que democratizar la vida pública mexicana, ¿no? También hay que entender que la democracia no es solamente lo electoral, sino la democracia es un modo de vivir en todos los espacios colectivos en que nos vemos insertos. Esa es la primera cambio cultural que tenemos que impulsar, porque nos concentramos nada más en lo electoral, pero no, el reto, si vamos a transformar el país, es mucho más grande. Esa es la primera que hay que entender. O sea, para que ustedes me entiendan, si uno va a una universidad brasileña, en las universidades de Brasil, que son grandísimas también, universidades públicas, los rectores son electos. O sea, tenemos mucho miedo a una elección de un rector. Son electos de una manera muy especial, ¿no? El 80% del voto lo tienen los académicos, el 10% los estudiantes y el 10% los empleados. Pero se organizan elecciones. No siempre es muy sano, pero eso sí garantiza que hay un mínimo de debate público, que los candidatos a ser rectores propongan cambios y programas que son reconocidos y que la gente les puede exigir que cumplan, ¿no? Acá no, generalmente los elegimos por dedazo, por designación o por juntas de gobierno. Yo fui parte de la junta de gobierno de la Universidad Veracruzana muchos años y bueno, es un conciliábulo pequeño que es necesario cuando hay gobiernos autoritarios enfrente de uno, es la manera de protegerse, ¿no?, de los gobiernos autoritarios, pero si no los hay, no es una manera adecuada de gestionar la gobernanza universitaria. Tenemos también, insisto, los colegios profesionales. Es terrible, los colegios de médicos. Ay, Dios mío, los colegios de médicos también. No. Miren, en Uruguay, la gran transición a la democracia y los gobiernos de izquierda de Uruguay fueron impulsados por los colegios médicos. Los médicos fueron los grandes transformadores de la política uruguaya. En Brasil, la orden de abogados tuvo un papel muy importante en la transición también, mediante una serie de recursos que interpusieron ante una justicia más o menos funcional en la época del paso de la dictadura militar a los gobiernos democráticos. Pero aquí en México, si yo me pregunto
colegios médicos o qué colegios de abogados van a ayudar a la democratización, pues digo, ustedes saben más que yo de eso, pero difícilmente lo vamos a encontrar. Entonces, creo que tenemos que entender eso. Creo que tenemos que, primero que nada, visualizar la democratización del país como un fenómeno no solamente electoral, sino social. Y en segundo lugar, creo que tenemos que apuntar las baterías de nuestras escasas fuerzas a los problemas centrales. Y el problema central hoy para la ciudadanía es la inseguridad y la injusticia. Y ahí hay que insistir muchísimo en la reconstrucción de las instituciones, muchísimo. Ustedes en Guanajuato, por Dios, es el estado con más muertos del país. Es una vergüenza que un estado rico, muy rico, donde está localizada una buena parte de la industria moderna de este país, vive una violencia como esas. Es inconcebible. Desaparecidos, muertos todos los días, policías muertos impunemente. Vamos, eso es lo central que hay que modificar, porque si no tenemos el orden público, digamos, de la justicia, no hay Estado. De hecho, si algo padece hoy el país es la ausencia de un Estado, y estamos perdiendo el control territorial frente al crimen. Entonces, ¿qué tareas son las primeras? Primeras son esas: democratizar nuestras instancias colectivas y ayudar por la vía que sea a que funcione el sistema de justicia. Piri, por favor. Sí, adelante. ¿Ya? ¿Muy bien? Sí. Atención al doctor, que es invitado de Carlos Arce. No coincido en muchas cosas de él, mis respetos. La OCDG, no quisiera aclarar, es un grupo formado por priistas, panistas, perredistas, morenistas. Todo es una ciudadanía plural. Y eso es muy importante, doctor, hablar del tema que usted decía de la ciudadanización. Y segundo, en el país que vimos hoy, usted vive en Guadalajara, es una ciudad donde el 80% de los negocios de la ciudad de Guadalajara son resultado de lavado de dinero. Tercero, ustedes escogieron de gobernador a un señor que se llama Alfaro, que venía de Tlacomulco. Ya conocían el historial, es el nuevo gobernador. Cuarto, hoy el país está en manos, no de Morena, no existe Morena, tiene razón en eso. Existe López Obrador. Es un movimiento que demuestra lo malo que somos los mexicanos para la democracia. Somos malísimos. Hay 22 millones de gentes que no han ido a renovar su INE. Una. Dos, el señor López Obrador trae en sus listas de Gabriel García y de todos los que les dan becas y dinero, trae 25 millones de mexicanos. Pues ya junta 47. ¿Qué queda en disputa para el año que entra? 20 millones de votos. Y es el país, ¿qué resultado tiene? Escoges, y lo dijo Ruiz Cortines, con todo respeto, doctor, yo creo que usted ha leído bastante a Ruiz Cortines, dijo, cuidado, que este país, a la hora que las urnas no estén bien hechas, se convierte que Cantinflas va a ser el próximo presidente de México. Entonces yo creo, doctor, con todo respeto, cuando hablamos de ciudadanización, debemos ser cuidadosos, respetuosos y abrirle la puerta a todo mundo, porque si no se le abre la puerta a todo mundo, vamos a caer en el lado fanático que tanto daño le ha hecho a este país. Todo mundo ha tenido oportunidad de gobernar, periodistas, panistas, priistas, etcétera, etcétera. La historia de México es muy rica, pero hay que llegar a un punto fundamental, doctor. El que ciudadanizar significa que las puertas deben estar abiertas para todos y no caer en los extremos. Ese es mi punto de vista. Bueno. Gracias. No, completamente de acuerdo, señor. Si quiere, usted fue muy radical en mi crítica. Estoy hablando en términos muy abstractos y muy generales. Visto en general, el PRI y el PAN han sido un desastre, vistos en general, y está comprobado por lo que vivimos hoy, ¿no? No hay necesidad de comprobar otra cosa.
A nivel individual, hay mucha gente decente y que han hecho lo mejor que han podido dentro de los gobiernos priistas, panistas y perredistas. Hay mucha gente de primer nivel que trabajó en los gobiernos priistas históricos, en la época autoritaria. Hubo una tecnocracia muy digna, diría yo, en Hacienda, en el Banco de México, los creadores del IMSS, etcétera, médicos eminentes que trabajaron para crear lo poco que tenemos de Estado mexicano. Hubo educadores formidables que empujaron la creación de la educación pública mexicana, y ha habido mucha gente que en los años recientes, en los gobiernos estatales, también han puesto lo mejor de sí para que las cosas funcionen. Gracias a esas personas no estamos peor que ahora. Ahora bien, esas personas han sido minoría, una minoría absoluta, digamos, una gota de agua, un mar de lodo. Pero los que han manejado los gobiernos estatales y municipales, en efecto, han sido malísimos políticos. Y aquí en Guadalajara tiene usted toda la razón. Esta es la capital nacional del lavado de dinero, sí. Y la gente eligió Alfaro, sí. Y la gente eligió a algunos gobernadores de Guanajuato que tampoco eran precisamente peritas en dulce, ¿no? Así que, ¿qué sucede? Que la gente vota por lo que hay, ¿no? Vota por lo que tiene a la mano, vota por lo que parece menos peor, no por lo que es mejor. Y justamente por eso votaron por López Obrador, porque parecía ser algo distinto de lo que venía haciendo los gobiernos anteriores. Bien, yo he tenido la oportunidad de trabajar bastante con el INE a nivel nacional, con la Secretaría de Gobernación en la época de la transición. También me tocó ser miembro del Consejo Nacional de Seguridad Pública durante algún tiempo. He tenido la oportunidad de, bueno, viví en Veracruz, un estado atrasadísimo y autoritario, y hay una cercanía inevitable, digamos, ¿no? Con los gobiernos estatales en un estado totalmente descentralizado, donde en Jalapa ahí pues, todos nos conocemos, ¿no? Unos a los otros. O sea, yo entiendo muy bien cómo funciona el Estado, ¿eh? Eso sí se lo aseguro, por experiencia, por conocimiento y por estudio. Y en varias partes del país, y por fortuna en varios países que he tenido la oportunidad de visitar, he dado clases en Brasil, en Colombia, en Argentina. Entonces, lo que le digo tiene fundamento, un fundamento en un conocimiento acumulado, en una profesión, y si usted quiere, le concedo que fui muy radical. Ahora bien, para salir de esta, ¿se requiere la ayuda de todos? Sí, sí se requiere la ayuda de todos. Pero se requiere la ayuda de todos los que tienen tras de sí una trayectoria digna, ¿no? Algo que demuestra que están realmente en favor de una causa política esencial. Yo creo que en este proceso, como en todos, muchos políticos profesionales van a saltar al barco que parezca que no se va a hundir, ¿no? Que es lo que hicieron muchos políticos panistas y priistas al pasarse a Morena. Morena no es más que un conjunto de expriistas, expanistas, experredistas, ex todo, ¿no? Que están siguiendo su carrera política porque ahí es ahí donde hay que estar ahora. Si mañana es Movimiento Ciudadano, vámonos todos a Movimiento Ciudadano, los mismos, ¿no? Eso es lo que hacen los políticos profesionales. Entonces, creo yo que para romper esa inercia hay un largo ciclo que seguir, ¿no? Largo. No es rápido un cambio cultural y voy a insistir en este punto con usted. El cambio necesita no solo de nuestra preocupación por lo electoral, sino de nuestra preocupación por lo social y una preocupación muy especial por la justicia. Entonces, creo yo que esas son las tareas esenciales. En eso hay que colaborar los expanistas, expriistas, sí, sin duda. Pues si no nos quedaríamos sin nadie, ¿no? Porque como usted bien dice, pues la gente trabajaba donde se podía trabajar, hacía negocios con quien había, ¿no? O sea, no se puede sobrevivir de otra manera. Aquí en Guadalajara, en efecto, la mitad del empresariado está conectado con esos círculos ilegales, pero de otra manera no tendrían trabajo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo logramos ir legalizando y controlando el flujo de lavado de dinero en gran escala? Yo asumo que dada la fuerza del crimen organizado en Guanajuato,
eso debe estar pasando también ahí, ¿no? Es decir, un ciclo también de entrada de dinero ilegal en los negocios formales. Digamos, más protegido Guanajuato, porque tiene una economía privada muy fuerte, extranjera mucha de ella y otra local, pero sin duda alguna va a estar penetrando las áreas empresariales locales. Pero esto pasa en todo el país, vamos, no solamente estos dos estados, es una cuestión nacional. Por ejemplo, hablando de gobernadores, el de Veracruz, Cuitláhuac García. Bueno, yo casi me vine de Jalapa para acá por eso, porque dice, híjole, ese gobernador, de veras, si usted habla con él 2 minutos, dice, ¿cómo es posible que un personaje totalmente inculto, falto de inteligencia, verdaderamente un personaje que nunca se ha visto como gobernador, pueda hacerlo y electo además, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos hoy. Bueno, ve usted gobernador de San Luis Potosí, por Dios santo, con esos antecedentes, ¿no? Y de dónde viene. Y así. La de Guerrero. La de Guerrero, en efecto, y podemos seguir así con casi todos los gobernadores. En fin, pero el asunto, insisto, es este. El sistema electoral es oligopólico, o sea, está controlado por unos pocos partidos. O sea, nosotros votamos, pero no por el que queramos, sino por el que nos ponen enfrente. Y en esas circunstancias lo que la gente hace es ir por lo menos malo, por lo que parece más simpático, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es la limitación de la democracia, ¿no? Tenemos una democracia en ese sentido muy deficiente, porque hemos permitido que la controle una oligarquía política. Entonces, vamos a tener que ir haciendo reformas políticas que nos permitan ampliar la oferta, digamos, de partidos, y al mismo tiempo, insisto, acompañar ese proceso por una democratización de la sociedad civil. Tenemos una sociedad civil también bastante autoritaria. Doctor, pero perdone que no, al final me gustó lo que dijo ahorita. Hay que entrar a una refundación de Estado. Y para entrar a una refundación de Estado que le urge a México, necesitamos la gente preparada para ello, un conjunto de gente preparada. Si no refundamos el Estado mexicano, vamos a repetir lo mismo, y me voy a morir yo, que es el más cerca, y vamos a ver lo mismo. Yo pertenezco a un movimiento de refundación del Estado, pero hay que traer a la gente preparada a ello, no corruptos, preparados, que no vengan a echar mentiras, ni mentar la madre, sino vengan a refundar ese Estado mexicano, que nos urge, doctor, nos urge refundar el Estado. Eso es lo que urge. Hoy estamos en manos de una serie de payasos, esa es la palabra exacta, ni siquiera pillos, payasos. Perdón, te interrumpí. No, es cierto, tiene usted razón y coincido plenamente con lo que usted comenta. No sé si haya más preguntas por ahí, compañeros. Adelante, Carlos. Sí, gracias. No, muy interesante alocución, doctor. Y me gustaría transformar esto que se vio de manera conceptual a nivel nacional esencialmente a la parte local. Guanajuato capital, un municipio capital de Guanajuato, 190,000 habitantes, donde, por ejemplo, el INPLAN, el Instituto de Planeación Municipal, que tiene que definir qué partes del territorio se construyen y qué partes tienen que quedar delimitadas por cuestiones ecológicas y medioambientales. Bueno, pues ahí tenemos un instituto con un consejo consultivo muy ciudadano, donde hay un montón de ciudadanos, pero todos tienen conflicto de interés. Y tienen conflicto de interés específicamente en los temas que tienen que resolver. ¿Quiénes están ahí? Los representantes del Colegio de Arquitectos, del Colegio de Ingenieros, de los peritos valuadores y empresarios que muchos de ellos pues, son urbanizadores. Entonces, esto, por ejemplo, sí nos pinta de cuerpo entero este asunto de la captura de los cuerpos regulatorios por parte precisamente de los intereses y propiciados por la falta de democracia y de conciencia también del conflicto de interés que hay. Y esto que sucede aquí en Guanajuato y que pudiera ser muy sorprendente,
pues lo peor de todo es que lo multiplicamos por n, ¿no? Porque lo mismo debe de suceder en Irapuato, en Celaya, no sé, Guadalajara durante mucho tiempo tuvo buenos planificadores, no sé ahorita cómo está el asunto, pero prácticamente en todo México. Entonces, el asunto que yo también veo es la parte esta relativa a izquierda o derecha, o socialismo o capitalismo, donde ha dado la llave también, de manera muy interesante, de cómo pues, México está muy complicado para convertirse en un Venezuela o en una Argentina, precisamente por Tratado de Libre Comercio, o los tratados de libre comercio, porque está también el de la Unión Europea. Eso frena totalmente cualquier cuestión al respecto. Y es ahí donde yo considero que el problema está mal planteado al pensar si se trata de un conflicto entre izquierdas o derechas. Yo creo que no es un conflicto entre izquierdas o derechas. Yo creo que es un conflicto de transición de una economía de compadres netamente capitalista a una economía funcional, pues más o menos como se maneja en Estados Unidos o en Inglaterra o en países un poco más regulados, con ciertos toques socialistas, pero al final de cuentas con libre competencia y abiertos al comercio internacional. Y ahí es donde estamos, porque lo que tenemos atrás y la cabeza de proa es precisamente esta oligarquía de los partidos políticos, pues la verdad es que lo que está atrás también de eso son las oligarquías en cada territorio, en cada región, que son los que tienen capturados los negocios, las posibilidades de hacer negocios, el futuro de las ciudades, etcétera, en México. Entonces, realmente lo que deberíamos de ver como perspectiva para la elección de 2024 es sobre todo la transición a un capitalismo más o menos funcional. Va a tardar muchos años, coincido con usted, todos estos movimientos pues no se hacen de la noche a la mañana, pero hay que dar los primeros pasos. No sé cómo lo ve usted, doctor. Sí, bueno, digamos, el socialismo soviético como alternativa dejó de existir hace muchos años. La socialdemocracia, digámoslo así, como aspiración, sigue siendo una aspiración válida porque la socialdemocracia era capitalismo más Estado de Derecho y Estado social, ¿no? Yo creo que nadie va a decir que no a un orden de esta naturaleza. Pero tiene usted razón, la socialdemocracia se fundaba en un capitalismo funcional, en un capitalismo competitivo. Ahora, también hay que moderar el aspecto, digamos, ideal del capitalismo. El capitalismo contemporáneo, mi estimado, es un conjunto de mafias brutales, ¿no? Estamos en un capitalismo financiero terrible. Ayer salió un artículo, por ejemplo, en El País, pero también salió en el Financial Times, donde habla de cómo ha habido una creciente concentración de la actividad económica en todos los países capitalistas. En Estados Unidos, en 1970, las 10 mayores corporaciones ya controlaban el 50% del Producto Interno Bruto, imagínense. Ahora es el 95%, las 10 grandes corporaciones. O sea, si estamos hablando de un capitalismo oligopólico, pero puro, vamos, ¿no? Es impresionante y lo mismo sucede en los demás países europeos. No sé si ustedes hayan oído hablar de un economista que se llama Thomas Piketty, un francés, que es el que ha analizado de mejor manera la naturaleza de este capitalismo contemporáneo. Este capitalismo contemporáneo está muy lejos de ser competitivo. Lo que tenemos son capitalismos estatalmente controlados como el de China, digamos, que favorece a sus empresas, las subsidia para la competencia internacional. Y ahora Biden ya también está haciendo política industrial en gran escala con subsidios masivos para la electrificación de los automóviles, para la transición verde, tomar dirección, con subsidios brutales, tan brutales los que está ofreciendo Biden ahora, que los países europeos ya quedaron fuera de la jugada, digamos, ¿no? Fuera de la competencia internacional de la siguiente revolución tecnológica, porque no tienen la capacidad
de otorgar ese mismo tamaño de subsidios como China y Estados Unidos. Y no lo tienen porque los europeos sí gastan en derechos sociales, o sea, en la salud universal, en la educación pública, y que por supuesto tiene un costo enorme, se han envejecido, tienen un costo de pensiones brutal, y Estados Unidos no tiene ese problema porque no tiene acceso a la salud universal, lo cual lo hace un país profundamente injusto, un capitalismo muy injusto verdaderamente. No hay educación pública garantizada en el nivel universitario, es un sistema fundamentalmente privado, incluso las universidades públicas cobran. Y lo que tenemos en el caso de Estados Unidos es que, bueno, los que pagan el pato, digámoslo así, de mantener este tipo de competitividad, pues son los más pobres. Léase, los mexicanos inmigrantes, los negros y los trabajadores blancos pobres, que están sufriendo muchísimo. Estados Unidos es lo menos ideal del capitalismo que se puede usted imaginar, y es tan mafioso el capitalismo local como el nuestro, ¿eh? Si usted se va a ver cómo está el problema de las tierras en California, que es un caso que seguramente les es cercano, bueno, eso fue un saqueo. La historia de Los Ángeles es la historia del saqueo urbano a la mexicana, vamos, ¿no? Y si usted se va a cualquier ciudad de California, que es donde se ha urbanizado más también, con el agravante de que ahí zonificaron California de tal forma, o sea, establecieron exclusiones de dónde construir y con qué densidad para beneficiar a los ricos que hicieron sus casotas, que ahora tienen un problema urbano brutal y por lo consiguiente un problema de homeless masivo, ¿no? Usted va al centro de Los Ángeles, de San Diego, de cualquier ciudad californiana, está miles de personas viviendo en la calle. Bueno, digo esto nada más para moderar su entusiasmo por la competencia capitalista. Es bueno que existiera, pero para que exista competencia capitalista se requieren estados muy fuertes que regulen, porque si no hay estados fuertes que regulen, lo que tenemos es la monopolización de la actividad, que es lo que está pasando hoy día con el capitalismo. El capitalismo global, digamos, está enfermo en ese sentido. Bueno, pero aparte de eso, tiene usted razón, en el caso mexicano, este fenómeno global se agrava, porque aquí tenemos un capitalismo de compadres, como se le llama correctamente, y grandes empresas transnacionales que llegan aquí a colocarse para explotar a nuestra fuerza de trabajo y que también logran hacer lo que quieren, contaminan, no cumplen las reglas de desechos, no cumplen con los compromisos que hicieron de construir carreteras u obras públicas en los pueblos a donde llegan. Aquí también el gobierno tendría que regular correctamente ese capitalismo extranjero que llega aquí en condiciones muy favorables, incluso con exenciones de pago de impuesto predial y una serie de beneficios por muchos años, que es absolutamente innecesario y que no debió haberse hecho de tal forma y que entonces le ha creado una especie de paraíso fiscal, ecológico y laboral al capital extranjero. Curiosamente, los avances laborales que hemos tenido en México recientemente han sido por presión de los sindicatos norteamericanos y canadienses. De no ser por ellos, aquí estaríamos mucho peor en términos de, del cumplimiento de las leyes y reglas laborales. Bueno, diciendo todo esto, en efecto, aquí tenemos que tener un Estado fuerte que regule los negocios. Mire, aquí en Guadalajara, pero también allá en Guanajuato, en las zonas industriales, las empresas están contaminando de una manera descarada, es brutal lo que está sucediendo. La contaminación que hay aquí en la periferia de Guadalajara, en todas las zonas industriales, es atroz. Pero también lo es en León y lo es en varias de las zonas industriales de allá, ¿no? Así que, bueno, empecemos por regular las emisiones tóxicas con la contaminación brutal que hacen las grandes empresas y las pequeñas y las medianas, digamos. Ahí tiene que haber Estado, ¿no? Ahora, tiene usted razón. ¿Cómo va a ser que la institución que se encarga de planear pues esté en manos de los intereses de quienes no están queriendo hacer negocio? Pero en Guanajuato ustedes tuvieron un movimiento interesante hace unos 10 años o más, cuando querían fraccionar el cerro ¿cómo se llama? La Bufa. En la Bufa, y lo impidieron. No sé si todavía lo logran impedir o no, pero digamos, hubo un movimiento exitoso de control de la especulación inmobiliaria, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo positivo. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Hay que tener movimientos ciudadanos que impidan esos abusos, ¿no? Entonces, ahí tenemos en su propia experiencia
una salida, digamos, a estos temas. Por allá hay una compañera que quiere hacer una pregunta. Carla quiere participar. Sí, buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy, doctor. Bueno, nada más mi comentario va en función de la democracia. Yo siempre, me dicen que soy anarquista y sí, soy un poco, pero yo creo que la democracia no existe. O sea, no creo que nada más está limitada y débil, sino creo que no existe. Y no existe desde los niveles locales. Cuando vemos, por ejemplo, que responsabilidades de un ayuntamiento lo convierten en motivos de voto. Es decir, por ejemplo, la responsabilidad de un ayuntamiento es crear, y por ley, ¿no? Tener caminos, agua potable, alcantarillado, y luego hacen toda esa obra pública con la intención de ganar votos. Entonces, ahí ya la democracia ya está fallida, ¿no? Si nos vamos al nivel nacional, es lo mismo, al nivel estatal, las políticas públicas que se lanzan son políticas públicas para la acepción de votos, o sea, para la ganancia de votos. No se hacen en función de las necesidades de las realidades locales, se hacen en función de lo que yo quiero proyectar para poder ganar votos. Entonces, creo que la democracia en México está muy enferma. Con respecto a lo que decía aquí en Estados Unidos, pues es lo mismo. O sea, aquí en Estados Unidos están un montón de mexicanos y de inmigrantes que están todos los programas sociales para el low income, ¿no? Entonces, es bien fácil que tú sigas votando por los mismos porque te están dando programas que te ayudan para el pago de renta, para el pago de comida, para el pago de electricidad, para el pago de no sé qué. O sea, es realmente nada más, es un juego y es un juego macabro en el cual ya está raptado y ya se sabe quiénes van a quedar. O sea, ya no podemos elegir, porque por más que queramos nosotros decir, sí, vamos por el menos peor, como usted nos decía al principio, no es cierto, no vamos por el menos peor, ya está establecido, ya está preestablecido y tanto las políticas públicas como las obras que se llevan a cabo, como los planes de desarrollo, como los planes de ordenamiento, todos ya están articulados y bien articulados para poder hacer y deshacer lo que el empresarialismo quiere y lo que el cronicapitalismo quiere. Es mi comentario. Gracias, Carla. No, tienes toda la razón. Estados Unidos es el ejemplo mejor del mundo de una democracia oligárquica. Es totalmente oligárquica, siempre lo ha sido. Si uno ve el Senado de Estados Unidos, ¿no? Los grandes santones, senadores que duran décadas, ¿no? Ahí, son los representantes, de hecho, de los grandes intereses empresariales, republicanos y demócratas, sí, por igual. Si uno ve la conformación de los senados o de las cámaras de representantes estatales, también. O sea, la democracia electoral norteamericana es la más costosa del mundo y también tiene, por consiguiente, a políticos profesionales que se pasan la mitad de la vida reuniendo fondos. O sea, más de la mitad de la vida, yo diría el 80% de su tiempo es reunir fondos. De manera que están pagados, ¿no? Por los intereses corporativos, grandes y chiquitos. Entonces, es la peor democracia, ¿eh? De las democracias que existen en el mundo, es la menos ejemplar, pero por mucho. Y en efecto, es un sistema de dos partidos, hoy día fraccionados, hechos pedazos también, totalmente divididos al interior, pero con una oligarquías que van desde lo local hasta lo nacional, controlando por completo la vida política por la vía del financiamiento central. También tenemos mafias sindicales, algunas más democráticas que otras, pero las mafias terribles. O sea, Estados Unidos es uno de los países menos democráticos que hay y lo ha sido siempre, no solamente ahora. Ahora tenemos la libertad de ver con ojos críticos la democracia norteamericana, pero la verdad es que de ejemplar no ha tenido nunca nada. Ahora, como tú dices, a diferencia de los países europeos, la política social norteamericana es de piecemeal, ¿no? De pedacería. Es una democracia que un programita para esto, otro para aquello, acá la administración municipal, que el condado, que el estado. Es un caos, es el país que tiene más programas sociales del mundo, pero porque están fraccionados, divididos
todos orientados, como bien apuntas, a facilitar el control político de poblaciones, ¿no? Es un control, ¿cómo se podría decir? Microscópico, ¿no? De los pobres. Es un sistema verdaderamente muy maligno, diría yo. Pero bueno, eso es lo que existe allá y lo que habría que evitar a toda costa en cualquier otro lugar del mundo. Esa democracia norteamericana está tan enferma como la nuestra o más, y lo están también muchas otras democracias del mundo. Por eso estamos viviendo hoy esta ola derechista, de populismos de todo tipo, lo cual nos habla de una fase terminal, de un ciclo histórico de la política. ¿Cómo vamos a reconstruir la democracia? Eso sí, todavía no tenemos soluciones a la mano, ¿eh? Nadie tiene la solución. Acabo de estar en el Congreso de la Asociación Internacional de Ciencia Política en Buenos Aires, de ahí vengo. Y bueno, la gran discusión fue esta, la crisis de la democracia, qué hacer, qué es lo que está mal, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues los más grandes cientistas políticos, los más famosos, dieron cita. Y bueno, pues nadie tiene solución. Nadie quien te diga hay que hacer A, B, C. No sabemos. Estamos en terra ignota. Lo que yo sacaría como conclusión es que tenemos una ignorancia brutal de cómo están pasando las cosas realmente. Y una de las razones de esta ignorancia es la naturaleza misma de la disciplina de la ciencia política, que es una ciencia que en Estados Unidos se formalizó, se convirtió en modelos matemáticos, regresiones, correlaciones, que para cualquiera que vive la vida realmente en el terreno te das cuenta de que eso es totalmente inútil, ¿no? O sea, no te explica básicamente nada. Pero incluso para los politólogos que no caen en la tentación formalizadora, tampoco la tenemos fácil, porque aunque podamos describir con palabras las cosas, no podemos ofrecer explicaciones tan generales, digamos, ¿no? Estamos con un problema de la escala del conocimiento que estamos produciendo. Pero bueno, eso a ustedes no les interesa, pero lo que quiero decir es que este es un asunto vital para mucha gente, ¿no? No sabemos, estamos en una fase de ignorancia. Entonces tenemos que reconstruir nuestro conocimiento y por eso es que hoy no tenemos opciones. O sea, la democracia esta no funciona. ¿A dónde vamos? No podemos ir a otra cosa que no sea una mejor democracia, porque más allá de la democracia, por ahora, no tenemos alternativa. La anarquía, ya vivimos en la anarquía. México vive en la anarquía. Pero no en anarquía de la manera que lo piensan. O sea, una anarquía que no se confunda con anomia o con acracia, ¿no? Una anarquía diferente en el cual el ciudadano de verdad tenga el poder para poder intervenir en las políticas públicas, por ejemplo. O sea, ¿cómo es posible que las políticas públicas se sigan haciendo a través del Estado y sea el Estado quien las crea cuando las realidades son de las personas? Entonces, las personas deben de estar involucradas en la creación de estas políticas públicas y se necesita transparencia también. A veces buscamos cuáles son las políticas públicas, por ejemplo, al Estado de Guanajuato, no las sabemos porque están disfrazadas de beneficios sociales que luego van, pues, para los votos, ¿no? Y resulta que era una política pública, entonces... Claro, no, yo estoy de acuerdo contigo, nada más no le llames anarquía, porque no es el concepto correcto. Más bien lo que tú estás hablando es de lo que se le llama democracia participativa o formas de democracia directa. No es anarquía, ¿eh? Anarquía no. Es cuando no hay gobierno, es autogobierno, self-government, ¿no? Autogobierno. Y el autogobierno no se puede practicar en sociedades complejas. O sea, estamos en unas sociedades tan difíciles, tan cambiantes, que no es viable. Mira, hay una página, búscala, que se llama Participedia, así como se oye, Participedia, que es un experimento que lleva a cabo un profesor de la universidad en Vancouver. ¿Cómo se llama esa universidad? Bueno, pon Participedia. Y es maravillosa la página. Te pone miles de experiencias de autogobierno local en el mundo, de cómo se interviene en el diseño, ejecución y control de políticas públicas. Hay ejemplos de la India, de Australia, de Argentina, de Brasil, de México, de Estados Unidos.
muchas formas experimentales de democracia directa, desde los sorteos que se están usando en varias ciudades europeas, la idea de reproducir los cantones suizos, digamos, en otros países. Los cantones son, digamos, una especie de gobierno indígena, ¿no? Regional, ¿no? Que toma decisiones propias en un territorio y una población determinada. Mira, el mundo está lleno, impresionantemente lleno de experimentos. También hay una red de democracia directa, se llama, que también la pon red de democracia directa, o ponlo en inglés, te va a salir en cualquier idioma, y ahí tú vas a encontrar miles también de experimentos, no solo de participación organizada, reglamentada, etcétera, como las de Participedia, sino experimentos de toda índole, de democracia directa, que están hoy día en el mundo poniéndose en práctica. Digo esto subrayando que estamos buscándole, vamos, no estamos parados, hay mucha gente en el mundo experimentando, tratando de ver cómo le hacemos para evitar lo que has denunciado. Pero no le llames anarquía, no es un nombre que convoque, no define correctamente lo que estamos haciendo, no lo es en sentido conceptual ni político. Entonces, yo creo que sí lo es. Yo estoy de acuerdo en contigo. otro momento podemos discutirlo más extenso, de manera para no salirnos del tema, pero creo que sí lo es, porque yo le voy a dejar de mis frases favoritas de Kropotkin. Si tienes hambre, pide trabajo. Si no te dan trabajo, pide pan. Si no te dan pan, tómalo, ¿no? En La conquista del pan. Le recomiendo ese libro para que entienda un poco más de lo que es la anarquía. Totalmente. Y el concepto de anarquía que los nuevos anarquistas de México tenemos, no nada más es de esta anarquía de destruir, de estar en contra, de estar sin un gobierno, de estar en contra de todo, no, es otro tipo de anarquía que va evolucionando y que no es la anarquía del siglo XVI. Bueno, pero en cuanto a la democracia representativa, democracia participativa, tampoco creo en eso, yo creo más en la participación social, porque es el involucramiento de todos los individuos, no nada más aquellos que tienen esta acción de voto, ¿no? De los que son mayores de 18 años y me sirven para llegar a un puesto político, son a los que voy a usar. Las sociedades están conformadas por niños, por ancianos, por personas con capacidades diferentes. Y entonces, en ese sentido, también debe de haber más involucramiento de todos los miembros de la sociedad, desde los niños, no nada más las personas que tienen democracia representativa, ¿no? Entonces, era mi comentario. Pero muchas gracias. Es un gusto tener estas conversaciones con usted. Carlos, yo empecé mi carrera estudiando a los anarcosindicalistas mexicanos. Acá Kropotkin fue leído desde el siglo XX por muchos, incluso en la revolución y la posrevolución, los primeros organizadores de los sindicatos fueron los anarcosindicalistas, que era una vertiente del anarquismo que pensaba que desde los sindicatos se podía implantar ese orden porque estaban dentro del sistema capitalista. Lo conozco bien, no lo ignoro, mija. Te digo esto simplemente para que me veas a mí como soy, yo soy un académico. O sea, me dedico a estudiar y he estudiado esas cosas y otras. Entonces, cuando te digo lo que te lo digo con información de muchos años de procesamiento. Tengo 40 años de carrera. Ve las páginas que te digo antes de rechazarlas por el nombre. Velas y vas a ver que hay muchas cosas que para tu propio proyecto te van a interesar. Y con esto me despido, señores, porque yo me tengo que ir. Ha sido un placer estar aquí con ustedes. Ojalá que sigan con estos foros. Me parece muy importante que los reproduzcan en todas las escalas posibles. Muchas gracias, doctor. Bienvenido y ojalá que pronto estemos nuevamente en contacto. Claro que sí. Bueno, muy amables, un gusto. Hasta luego, un placer tenerlo. Gracias.